Sefer, de libros y autores. Hola oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de tener en el estudio al señor Javier Güell. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme. Bueno, Javier es conocido, hasta ahora, hasta hace muy pocos años, eras conocido por tu extensa y profunda carrera musical como director de orquesta, creo que también compositor, ¿no? No, yo lo que Siempre he hecho, te has concentrado. me he concentrado en dirigir orquestas y en producir también. Y en producir. Si quieres luego hablamos también de ese aspecto, pero que en los últimos años nos ha sorprendido porque te has volcado a escribir, y no a escribir ensayos sobre la historia, la música, como pueden hacer otros, sino ficción, novela. La novela ha sido una puerta abierta por la cual he entrado y he descubierto, ¿verdad?, un ámbito maravilloso para poder expresar todo lo que quiero expresar. Uh-huh. Es un medio de comunicación maravilloso. Empecé tarde, a los 57 años, y escribí la música de la memoria, que es una cosa muy particular, porque la ahí música sí... de la memoria era en primera persona, desde Beethoven hasta Mahler, pasando por Schubert, por Schumann, por Brahms, por Liszt y por Wagner, en primera persona, siempre en un momento determinado de sus vidas, normalmente al final de sus vidas, hacía una reflexión sobre su propia existencia y sus luchas, ¿verdad?, por incidir en su tiempo como creadores musicales. Esto acercaba a la gente porque expresaba toda su humanidad de una manera muy directa, batallas perdidas, victorias, ¿verdad?, amores, Uh-huh. luchas de todo tipo, personales, y tuvo mucho éxito porque llegó a miles de lectores. Bueno, y aparte de que esos personajes no solo que no eran ficticios, sino que tú los conocías desde la perspectiva de su música. Claro, yo había interpretado su música mucho, ¿verdad?, pero quería hacer una interpretación personal de esos grandes compositores, acercándolos al público. Bueno, pero es que ahora nos ha sorprendido con otro libro en el cual los protagonistas también son un grupo de compositores, parte de los protagonistas, pero son compositores que viven en un campo de concentración nazi en Terezín, en este libro llamado Los prisioneros del paraíso. ¿Qué es esta novela? Con mi maravilloso editor, Joan Tarrida, editor de Galaxia Gutenberg, después del éxito que tuvimos con la música de la memoria, nos planteamos la posibilidad de hacer un segundo tomo con los grandes compositores del siglo XX, que era muy fascinante, que yo conocía bien porque he dedicado parte importante de mi vida a divulgarlos y a dirigirlos. Me gustaba confrontar, ¿verdad?, es decir, a Schoenberg con Stravinsky, a Ver con Sibelius, o a von Wevern con Stockhausen. Eso me parecía atractivo, y uno de los capítulos que me parecían fundamentales abordar era los compositores bajo el Holocausto. Yo creo que fundamentalmente son tres los que habitan encerrados en el campo de concentración de Terezín, que es un campo que está a 80 kilómetros al sur de Praga, y donde estaba encerrada toda la inteligencia judía, y pasó 2 años y medio antes de ser deportada a los campos de exterminio, a los campos de muerte del este, fundamentalmente de Auschwitz. Uh-huh. La lección de todos estos, no solo compositores, artistas de todo tipo, directores de cine, directores de teatro, intérpretes, médicos, científicos, escritores, es extraordinariamente potente porque reflejan la capacidad del ser humano de resistir con una valentía extraordinaria, y reflejan al mismo tiempo algo que para mí era sustancial a la hora de afrontar la muerte con una dignidad excepcional. Dadas las circunstancias especialísimas de Terezín, en donde los prisioneros tienen la oportunidad de ejercer sus profesiones. Sí, porque es un campo porque escaparate. Es un campo de concentración durísimo, como todos, pero escondido
¿verdad?, en una especie de gueto que permite a los prisioneros ejercer sus profesiones. Y esto era debido a que los nazis en determinado momento, y como consecuencia de las presiones fuertes internacionales que tienen para que dejen visitar sus campos, de los cuales se está escuchando cosas verdaderamente atroces, pero no han podido comprobarlo in situ, deciden hacer una gran farsa, una gran obra de teatro, y presentar a Terezin como si fuera un campo idílico de judíos a los cuales se trata extraordinariamente bien, permitiéndolos ejercer todas sus profesiones. Incluso Esto, creo que se hizo una película. se hace una película encargada a Kurt Gerron, que era uno de los grandes directores de cine. El Hitler regala un... Y Hitler regala una ciudad a los judíos, que se puede ver en internet, en YouTube, en los 8 minutos que han quedado, ¿verdad?, disponibles de esta película. Efectivamente, ¿verdad?, esta gran farsa escondía unas condiciones de vida atroces en Terezin, donde moría un promedio de 100 a 150 personas semanalmente como consecuencia del hambre, como consecuencia de la tortura, de las ejecuciones y de las múltiples epidemias que padecen, y desde donde salían los trenes a la muerte, a Auschwitz fundamentalmente, en una proporción de 1.000 prisioneros cada semana. Esto fue escondido a la opinión pública internacional, y se invita a la Cruz Roja Internacional, que la preside en ese momento, en la visita del 23 de junio de 1944, un joven suizo que se llamaba, ¿verdad?, Maurice Rossell, acompañado de 2 miembros de la Cruz Roja daneses, que visitan el campo y se quedan sorprendidos ante la ebullición artística y las buenas condiciones que mantienen los prisioneros. Pura farsa. Pero lo que sí que es verdad es que unos pocos prisioneros, que se llamaban los prominentes, pudieron desarrollar sus profesiones, su arte, hasta extremos maravillosos. Hasta el punto de que, por ejemplo, los compositores más importantes que están ahí, que es Viktor Ullmann, Hans Krasa y Pavel Haas, llevan a cabo una labor extraordinaria, componiendo, sobre todo en el caso de Viktor Ullmann, sus mejores obras. Bueno, Viktor Ullmann tuvo la mala suerte de que, a pesar de que disfrazó su ópera El emperador del Atlántida. El emperador de Atlantis de una manera que quiso hacer una obra que pasara la censura, pues la censura no la convenció. No la convenció para nada, porque lo que hay es una verdad, es un reflejo, es una sátira, una farsa, donde está escondida la dictadura de Hitler, esa guerra total declarada por Hitler y esa opresión de todos los prisioneros que, de alguna manera, tienen un paralelismo claro con todos los habitantes de ese reino que dirige el emperador Overall en la ópera, y que tiene mucho que ver con la situación de todos los prisioneros judíos en Terezin. Bueno, en el caso de Ullmann, pues tenemos igual esa metáfora que no pasa la censura. En el caso de Krasa, tiene una ópera hecha con niños. Sí, era una ópera que había compuesto un abejorro. Sí, es el abejorro, el Brundibar. El Brundibar había sido una ópera de media hora, con melodías muy sencillas y fáciles de retener, dirigida a los niños, interpretada por niños, que se había estrenado en el orfanato de Žalibor, en Praga, con mucho éxito en 1938, y que 5 años después la retoma ya recluido, encerrado en Terezin, y se convierte en una especie de himno del campo de concentración de Terezin, siendo 55 veces representada en esos 2 años. Creo que Krasa no tenía la partitura, la reconstruyó mentalmente. La reconstruyó mentalmente porque no se la permitieron, ¿verdad?, traer de Praga, y la reinstrumentó aprovechando los instrumentos disponibles en ese momento en el campo. Y luego Pavel Haas, que compuso una música más, digamos, más abstracta, música de cámara, ¿no? No solo Pavel Haas es un caso diferente, es un caso de un compositor excepcional,
Yo creo que es el mejor discípulo de Leos Janáček. Leos Janáček es el gran compositor de la ópera del siglo XX, ¿verdad? De Genufa, de La Casa de los Muertos, de tantas óperas fundamentales para el siglo XX. Su mejor discípulo es Pavel Haas, y había escrito obras formidables previamente entrar en el campo, como por ejemplo su sinfonía o sobre todo su segundo cuarteto, que es una obra maestra totalmente y punto culminante de esa música de esos tiempos. En Terezin, como consecuencia de que ha tenido que divorciarse de su mujer para evitar que fuera deportada con él también, ¿verdad?, a Terezin, ha tenido que divorciarse. Que no era judía ella. Que no era judía, y como consecuencia le dan la oportunidad de divorciarse para evitar su deportación. Se separa de su hija y de su mujer, y pasa 2 años y medio en Terezin horribles sin superar el trauma del abandono de su bella mujer Sonia, de la cual estaba absolutamente enamorado. Con lo cual, en una depresión permanente, compone poco, pero 2 obras sustanciales. Una, la que saldrá en esta película de Kurt Gerron, que se llama, ¿verdad?, es decir, Hitler regala una ciudad a los judíos, y que es una obra que se llama, ¿verdad?, estudio para cuerdas, que es tocada por los miembros de Terezin, una obra maravillosa. Y después esas 4 canciones sobre poemas chinos, que será lo último que compondrá, muy dentro del ambiente de la despedida de Rapshit, la última canción de la Canción de la Tierra, de Gustav Mahler, y que es verdaderamente una obra maestra. Pero lo que digo es que tanto los que con su metáfora se acercaron a una cierta crítica, como los que estaban totalmente ajenos a ella, como el caso de Pavel Haas, sufrieron el mismo destino, daba igual lo que se Todos, hiciera. de todas maneras, fueron deportados el 16 de octubre del 44, y con dirección a Auschwitz. Llegan al campo de Auschwitz el 17, son recibidos por Josef Mengele, el ángel de la muerte, y enviados a las cámaras de gas de inmediato. Uh-huh. Todos mueren a la vez el 17 de octubre del 44. A mí me importaba una barbaridad, Jorge. Con toda esta experiencia fui con mi editor a pasar una semana a Terezin y ver in situ, ¿verdad?, y documentarme bien. Terezin está separada en 2. Por una parte hay la pequeña fortaleza, que es la prisión para 5.000 prisioneros, y por otra la gran fortaleza, que es un pueblo especialmente bonito del centro de Bohemia, donde estaban recluidos entre 45.000 y 50.000 prisioneros judíos, cuando es un pueblo que tiene una capacidad máxima para 5 o 6.000, con todo lo que esto supone, ¿no? Visitamos todo lo que es el campo de Terezin, el gueto de Terezin, y realmente a mí me interesaba una barbaridad el ejemplo que dan, ¿verdad?, todos estos artistas, ¿no? Cómo son capaces de afrontar una muerte segura con una dignidad extraordinaria. Cómo son capaces de llevar a cabo sus profesiones, en el caso de estos músicos, componer con un aliento poderosísimo, con una fuerza extraordinaria, con una grandeza de alma y de espíritu absolutamente conmovedoras. Y de alguna forma, ¿verdad?, demuestran que el ser humano puede ser maravilloso, sobre todo cuando le llevas a una situación límite donde no tiene más remedio que tomar decisiones. Uh-huh. Porque en ese último extremo de la línea de la vida, donde ves que más allá está el final, no tienes más remedio que preguntarte por una serie de preguntas que tarde o temprano debes responder. Y estas preguntas son: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué es mejor el bien que el mal? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento humano? Es algo que hace falta responder. Y esas preguntas vitales sobre lo que somos, sobre lo que queremos ser,
tienen que ser respondidas no solo con palabras, sino con las obras, los actos que conforman la vida de cada ser humano. Ellos lo hicieron. Lo hicieron con un coraje extraordinario. Y de ellos debemos aprender. ¿Y cómo cocinas con todo esto una historia de ficción en la que incluso aparece el amor? A mí el amor, fundamentalmente, Los prisioneros del paraíso es una historia de amor. Una historia de amor entre Hans Krasa, célebre director de orquesta, hijo de uno de los judíos más ricos de Praga antes de la guerra, que ha tenido un talento extraordinario, que era capaz de traducir a Homero y de traducir a Esquilo del griego a los 10 años. Tuvo el premio de traducción en Praga a una edad tempranísima, que tocaba desde los 6 el piano y el violín con facilidad extraordinaria, que empezó a dirigir a los 18 años y que se convirtió a los poco más de 20 como consecuencia del estreno en Boston con la Sinfónica de Boston, dirigida por el célebre director ruso Sergei Koussevitzky, y estrena su primera sinfonía, que es un éxito internacional de primerísimo orden, que luego se presenta en París, en Viena y en múltiples ciudades europeas. Desde muy joven, Krasa lo había tenido todo. Era una persona tocada por la varita mágica, ¿verdad?, de esas fuerzas que deciden el destino de los seres. Y desde esa absoluta sobreabundancia de dones y de bienes que tenía, de la noche a la mañana lo pierde todo y es encerrado en Terezín. Ese protagonista está confrontado con la que es verdadera protagonista, que es una ficción, que es un personaje de ficción, que es Elisabeth von Leuenberg, que es hija de uno de los grandes magnates industriales en ese momento en Alemania, que como consecuencia de todo el caos vivido económico, social y político durante los 12 años de la República de Weimar, piensa que de alguna manera la irrupción de Hitler puede llevar tranquilidad al país. Y entonces en 1930, momento decisivo para Hitler, porque en 1930 Hitler solo tiene 12 diputados. Eran unos cuantos exaltados que pegaban y chillaban por las calles, pero en el Reichstag estaban solo 12 diputados. En esas elecciones de 1930 es evidente que gracias a muchos magnates y empresarios y alemanes, ¿verdad?, Hitler tiene el dinero para afrontar esas elecciones y pasa de estos 12 diputados a 107 diputados, convirtiéndose en la segunda fuerza del Parlamento. Ya su ascensión será imparable, como todo el mundo sabe. Ese personaje, ¿verdad?, es decir, inmediatamente después de apoyar a Hitler, poco tiempo después, antes incluso de empezar la guerra, se da cuenta del error enorme que ha cometido y lo que hace es padecer un remordimiento interior poderosísimo al darse cuenta que ha sido responsable de engendrar esta horrorosa criatura. Ese barón Leuenberg, que es un personaje central y dramático, como un personaje de Shakespeare en la novela, tiene una hija dotada, también, ¿verdad?, de gran belleza y dotada, que es médico como él y que trabaja en todos los procesos genéticos en ese momento en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, a las órdenes de su maestro, el doctor von Verschuer. Esa chica, que tiene en el momento de la novela 28 años, había sido muy musical desde muy joven y seguía en todas los escenarios de Europa cuando era adolescente, casi una niña, cuando viajaba al extranjero con su padre, seguía teniendo como un ídolo absoluto a un director de orquesta judío que se llamaba Hans Krasa y que había escuchado en múltiples escenarios en Europa. Mucho tiempo después se lo encuentra en un campo de concentración de Terezín y ahí se produce un altercado profundo entre la única vida que ha conocido, que es el nacionalsocialismo, y todo lo que le obliga, ¿verdad?, la reflexión de encontrarse con este personaje que tenía mitificado antes de la guerra. Ese viaje iniciático
absolutamente, ¿verdad?, intenso, que tendrá que recorrer Elisabeth von Leuenberg al lado de Hans Krasa, es lo que recorre todas las páginas de la novela. Hans Krasa le dice: todos tenemos una melodía interior. Debemos saber no solo escucharla, sino también interpretarla. Es una melodía serena, cálida, que nos pone en contacto con todas las fuerzas de la naturaleza. Pero hay también otra melodía, una melodía que lo que hace es encerrarte en ti mismo, considerar el yo como ente absoluto y que no tiene nada que ver con lo que es lo otro. Y eso es, ¿verdad?, la gran diferencia en esas dos melodías encerradas en nosotros mismos. Porque es verdad que muchos de los nazis eran grandes aficionados a la música y en muchísimos casos también buenísimos intérpretes. Pensemos que, por ejemplo, Heydrich, el organizador en Wannsee de la Solución Final judía, era un excelente violinista, hijo de músicos, y era capaz de diseñar esa perversión diabólica absoluta y instantes después tocar de manera magnífica la sonata Kreutzer número 9 de Beethoven. ¿Cómo es posible esa dicotomía? ¿Cómo es posible esas dos caras de una misma moneda? Hans Krasa intenta explicarle a Elisabeth que son esas dos melodías, que la música te lleva realmente hacia el exterior, que te hace entender que pasión y compasión son inseparables, son dos palabras hermanas, que no se puede entender la pasión sin realmente saber lo que es la compasión, que la pasión es el instrumento mejor para realmente, ¿verdad?, entender la vida, entregarte a ella, pero que tiene que ir necesariamente unida a su palabra hermana, compasión, y verdaderamente eso es lo que trata de explicarle Hans Krasa a Elisabeth. Vuelvo a insistir, Los prisioneros del paraíso es una hermosa historia de amor llevada al límite cuando cada día puede ser el último. Uh-huh. Pero también, Xavier, en este panorama de la dignidad que tú reivindicas, también incluso, por ejemplo, dentro de los judíos, dentro de los encargados de vigilar, controlar, eso, Jorge, hay gente que escucha la otra melodía. Todo ser humano puede. El mal no empezó con los nazis ni ha acabado con él. Vemos de todas maneras ahora con todos los refugiados en Siria. Vemos el egoísmo absoluto que, en fin, impera en nuestro mundo. Vemos, en fin, estamos sordos, estamos mudos, porque no tenemos compasión, porque no somos capaces de acercarnos a los otros, porque no entendemos el mensaje de la novena en Beethoven, que dice al final, ¿verdad? Es decir, aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. En ese sentido, esa otra melodía no solo estaba en los nazis. Es evidente, ¿verdad?, que los nazis dejaban todo el trabajo sucio de los campos y sustancialmente en Terezin a los prisioneros judíos. Tenían toda la posibilidad de organizar el campo. De hecho, el consejo de 12 ancianos judíos es el consejo rector del campo, el que tiene prácticamente todas las decisiones. Tiene la policía judía a su mando, todos los consejos, ¿verdad?, es decir, judiciales a su mando, toda la organización del propio campo. Son los que hacen las listas de cada semana. Y lo que es más dramático, y era la prueba indecente de los nazis de socavar su voluntad, de decirles: vosotros, ¿verdad?, es decir, no solo sois un pueblo sometido y un pueblo martirizado, sino también, ¿verdad?, un pueblo de cobardes que lo que hace, ¿verdad?, es decir, es sacrificar a sus propios hermanos. ¿Cómo lo hacen? Obligándoles a escribir todas las semanas quién debía tomar el tren a la muerte y quién se quedaba en Terezin y tenía más posibilidades de sobrevivir. Esa infamia absoluta, en fin, es debida a que el Consejo Judío tenía la posibilidad y la orden de escribir todos los nombres de los deportados
que no en menos números de 1000 tomaban los trenes a los campos de exterminio cada semana. Xavier, me asombra mucho de esta entrevista el verte la pasión con que te imagino al frente de una orquesta, porque estabas moviendo las manos como para dar las diferentes voces a los protagonistas de este libro, y cómo también a través de las palabras te expresas y llegas a contagiarnos del entusiasmo para leer esta obra, Los prisioneros del paraíso, editada en Galaxia Gutenberg. Xavier Güell, podríamos estar mucho tiempo, pero lo más importante creo que es avisar a la gente que este libro es el libro del que has estado hablando, en el que has volcado todas estas... Mis 2 años últimos de vida, y a todos los... Pero no solamente el tiempo, porque el tiempo uno puede volcar y que la cosa no funciona, pero la pasión que has mencionado está también en las palabras y está en las páginas de esta obra, y pues no podemos sino recomendar a los oyentes que corran a comprarla, a leerla, y que pues te animen a seguir escribiendo. Me imagino que ahora ya más animado a entrar en terrenos que van más allá de los compositores. Sí, ahora mi próxima novela, que en fin ya ha empezado, no va a tener música como elemento sustancial. No quiero añadir, no quiero, en fin, desvelar más, pero me he propuesto hacer una próxima novela sin una presencia tan marcada de la música. Y ese es el objetivo que tengo ahora por delante en los 2 próximos años. Quiero dar las gracias a todos tus oyentes, Jorge, y decirles verdaderamente que con esta novela pretende, ¿verdad? Es decir, retratar, pretende explicar hasta qué punto puede llegar a ser maravilloso el ser humano en su lucha por acercarse a los demás, por amar a los demás y por entender a los demás. Pues no tengo nada más que agregar. Xavier Güell, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias a vosotros.